y nuestra directora, la licenciada Mariela Ceballos Ortega. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales como Maco TV Digital. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Maco TV Digital. Estamos en el segmento La Entrevista del Día. Hoy contamos con la presencia de la abogada Mónica Salazar Hidalgo. Ella está de candidata asambleísta alterna por el Partido Centro Democrático Lista 1. Bienvenida, abogada. Este es un nuevo segmento que tenemos en Maco TV Digital, en la cual nos caracterizamos por ser ágiles, transparentes y también muy responsables en la información. Así que muchas gracias por estar aquí presente. Antes del diálogo o antes de empezar la entrevista, vamos a dar a conocer su trayectoria de vida. Ella es abogada de profesión con experiencia en el sector público y privado. Nació en el cantón Vinces y luego se traslada al recinto del Maduro, parroquia Isla de Bejucal en el cantón Bava. Se desempeñó como funcionaria pública, ejerciendo el cargo de alcaldesa del cantón Bava en el periodo 2014 al 2019, en una alianza entre los socialistas y el movimiento Suma. Posee una fundación la cual lleva su nombre, ha realizado varios congresos en España con el fin de ampliar sus conocimientos en el ámbito empresarial. Es una mujer muy emprendedora y actualmente continúa trabajando en el sector agrícola con la siembra, producción y comercialización de arroz, cría y comercialización de animales. Así que le damos nuevamente la cordial bienvenida a la abogada Mónica Salazar Hidalgo. Gracias por vuestra presencia, estimada abogada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por darle la oportunidad a Mónica Salazar de poder expresarle a sus queridos hermanos riocenses pues las diferentes inquietudes, ¿no?, que a través suyo podríamos absolver sobre nuestra participación en las listas 1-5 en esta contienda electoral. Iniciamos ahora sí con el diálogo. Bueno, ¿cuál, o mejor dicho, por qué Mónica Salazar en el Partido Centro Democrático Lista 1, cuando ha sido en el año 2017 directora provincial de PCS, el Partido Socialista? Coméntenos. Bueno, yo creo que la respuesta está clara. El Partido Socialista siempre estuvo vinculado al gobierno de Rafael Correa, porque los ideales que vimos en ese joven político fue lo que ha sido las bases ideológicas del socialismo. ¿Cuáles son las prácticas políticas que debe implementar un gobierno para generar equidad, justicia social, servicios básicos iguales para todos, económicos, de fácil acceso para los más pobres? Entonces, desde que Rafael Correa inició su carrera política, el Partido Socialista lo acompañó. Cuando Mónica Salazar entra en las líneas del Partido Socialista, realmente nunca he sido una mujer de idealismos políticos. Siempre pensé desde muy joven, porque a mí me llevó la vida, mi niñez, mi juventud y las prácticas que mis padres me enseñaron, a tener pues ese amor, ese afecto para el más necesitado y siempre estar emprendiendo obras y actividades sociales hacia ellos, y eso me llevó a la vida política. Entonces, cuando entré al Partido Socialista fue porque quise hacer una alianza izquierda-derecha, una alianza para demostrarle a la gente que no importaba de qué tendencia política tú eras, lo importante era tener el don de servicio público. Casi me cuesta la candidatura porque fui impugnada pues en todas las instancias, porque aparentemente se dio a entender por el impugnador de aquella época que el agua y el aceite no se podían mezclar. Y demostramos con hechos que no, que los partidos sociales en sí, por mucho de izquierda o de derecha, en este caso era Suma, socialismo, ambos en sus estatutos tenían el mismo fin, procuraban el mismo fin. Y bueno, gracias a Dios y con una buena defensa en el ámbito electoral, logramos ser candidatos. Luego de eso, pues llegar a ser alcaldesa. Cuando me estaban impugnando ya el triunfo por la persona que perdió esas elecciones, el Partido Socialista, a diferencia del Partido Suma, que si recuerdas en esa época ganó la alcaldía de Quito y varias concejalías y juntas parroquiales,
que para ellos en ese momento se convirtieron más importantes que el problema de Baba. Entonces me lo dijeron así textual, nuestro equipo jurídico está ocupado en otras candidaturas. Y fue el Partido Socialista el que me dio ese respaldo, ese apoyo. Yo desde ahí empecé a generar un sentimiento, empecé a tratar de entender más de qué se trataba el socialismo, de leer más y vi que tenía mucho que ver con mi personalidad y todo lo que había aprendido desde chiquita, lo que me convirtió en una mujer política. Mónica Salazar se identifica mucho con el socialismo. Por supuesto, Mónica Salazar ¿Qué podría... es el socialismo? Bueno, para mí el socialismo o un gobernante o un político socialista, ¿qué es lo que busca? Busca tener un Estado donde haya igualdad de derechos, donde haya equidad, donde haya justicia social, donde los servicios básicos sean de fácil acceso, es decir, sean económicos y de buena calidad, más que todo para los más pobres, porque estamos hablando de que buscamos generar un equilibrio social entre ricos y pobres. Es ahí donde está la brecha que actualmente en nuestro país está totalmente polarizada. Si no, pues cómo nos explicamos que las grandes fortunas de este país se amasan en manos de unas cuantas familias ecuatorianas y que la mayoría de pobres sean miles de ciudadanos ecuatorianos. Entonces, ahí la distancia social en la que tenemos ese pensamiento, convicción socialista, pues queremos entrar a hacer o tratamos de hacer las cosas distintas. Qué bueno, abogada. Legislar y fiscalizar son dos palabras que representan responsabilidad y credibilidad. Si usted llegase a la asamblea, ¿cómo trataría usted de enfrentarla habiendo una crisis económica y también la pandemia que ha dejado muchos fallecidos? Bueno, en el tema fiscalizar, digamos que es no el más suave, pero el que debemos de entrada de topar, yo creo que es importante llegar a hacer una investigación exhaustiva para analizar más que todo si dentro de todo este entuerto público que salió a luces y que desveló pues una corrupción, no quiero hacer una palabra hiriente, pero sí una corrupción que aparte de que ya de por sí la corrupción es un acto ilícito, esta fue cruel, porque se trataba de jugar con la vida de los seres humanos, vender una inyección o una medicina a $3,000, $1,500, o sea, en un momento de desesperación donde tú lo único que querías era que tus familiares vivan y tú vendías o dabas todo lo que tenías por salvar su vida. A esta clase de personas hay que no solo investigarlas, sino perseguirlas, meterlas a la reja y dejarlos ahí por el máximo de lo que permite nuestra codificación penal. Les pidiéramos mucho más cosas, pero somos respetuosos de los derechos humanos a los que estamos suscritos, a los que nos debemos, los que debemos de cumplir. Pero eso sí, que se los sancione con el máximo peso de la ley. Incluso si se tratara de personas que hoy son funcionarios, que hoy son asambleístas, que hoy son parte o que se llegara a demostrar que han sido parte de toda esta tal telaraña que envolvió este proceso de corrupción en plena pandemia. Con respecto a lo que es legislación, pues está claro que lamentablemente con este gobierno se trastocó mucha de la buena legislación que tuvimos constituida en nuestra Asamblea Constituyente del 2018, valga la redundancia, y tenemos que volver a ese Estado de Derecho, volver a reformar normas que aparentemente fueron reformadas en este periodo, pero que simplemente lo que han buscado es acomodar las componendas de estas mismas familias ricas que hablábamos desde un inicio, de aquellos banqueros que su único negocio es explotar obviamente al más necesitado, viendo en su necesidad una oportunidad de colocar dineros a intereses injustos, a comisiones injustas y lo peor, en negocios que después por las condiciones del mercado sabemos que van a fracasar y no solo que pierdes la plata que prestaste, sino que pierdes los bienes que hipotecaste y todo lo que, porque el banco se asegura hasta los dientes. Entonces, todo eso debemos de volver a reformar para volver a aquel estado que teníamos en la época de Rafael Correa. ¿Usted está de acuerdo entonces con el último, la ley de extinción de dominio?
¿Está usted de acuerdo con esa ley que ya entrada a segunda debate, ahora último? Está que combatir la corrupción y el crimen organizado. ¿Está de acuerdo o qué propuesta usted daría más a esta ley si se llegase a aprobar? Mira, la ley como tal hay que volver a analizarla, porque detrás de también hay un sesgos de persecución política. Hay que ser claros en cuando se determine el delito. Recordemos que en este país todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hay una parte de la ley que yo sí creo que se debe considerar analizar, es en el secuestro de los bienes, hablando del secuestro judicial de los bienes, previo a la demostración real de un delito. Se estaría cometiendo una injusticia. Ojo, a veces el político no es solo la persona, tiene su familia, tiene un patrimonio constituido que le pertenece pues a todo su grupo familiar. Y no solamente estaríamos trastocando los derechos de una persona, sino ya de toda una familia. Pero ojo, no quiere decir que no estoy de acuerdo con la ley. Esa ley no solo que hay que reformar ciertos sesgos de persecución, que obviamente lo hicieron por perseguir a nuestro querido eterno líder y a su grupo, sino que también estoy de acuerdo de que cuando hay casos de corrupción comprobada, pues todos los bienes adquiridos por ese político durante ese proceso, obviamente tienen que ser quitados. Son bienes mal habidos y todo bien mal habido pues tiene que ser retirado una persona. Por eso es que nos encontramos con casos de políticos que llegaron con 2 reales en el bolsillo en sus declaraciones juramentadas y cuando salen de los cargos públicos pues terminan con declaraciones juramentadas que se han triplicado o cuatriplicado. En todo caso, la ley sería, si se llegase a aprobar, le iría a la Asamblea a revisarla, reformarla o derogarla. Derogarla en su totalidad no creo, porque el ser humano necesita leyes de coerción para portarse bien, hablando morochamente. Así somos los humanos, no es nuestra naturaleza. Si no hay leyes, pues uno tiende a no ser disciplinado. Entonces, no, de que debe existir leyes o similares a esas, sí, pero hay que revisarlas. En cuanto a la ley humanitaria, cuéntenos acerca de esta ley. Hay muchos sectores que han presentado demandas porque no se está cumpliendo con su rol, ya que no están favoreciendo ni al ciudadano ni al trabajador. ¿Cuál es su propuesta al respecto? ¿Derogar también esta ley o reformar? Yo sí creo que hay que derogar esa ley. Ahí sí comparto en el término derogar, porque de verdad que fue creada en un momento al apuro, para mí hecha sin conciencia social, hecha sin justicia social, porque no está hablando de ninguna equidad. Creo que en el gobierno de Rafael Correa se luchó tanto y nosotros los socialistas perseguimos tanto esa justicia social, especialmente en la clase laboral. Y no vamos a venir luchando décadas, para lograr conquistas laborales que son tiradas abajo de un plumazo, pues. O sea, ¿cómo pretendes tú decir que vas a trabajar una media jornada, pero que te afecta directamente a la seguridad social? Entonces, ¿qué significa? Que esa persona que se siente seguro, entre comillas, que tiene un trabajo, resulta que no va a tener, pues, la seguridad social, que lo que trata o el beneficio de la seguridad social en sí es poder tener la paz y la tranquilidad, que si me enfermo, si algo me pasa, tengo la medicina y la atención médica gratuita. Entonces esa persona no va a poder, no gratuita porque estoy aportando para aquello, pero bueno, parte de ese beneficio es eso. O sea, esa persona no va a poder ni estar trabajando en paz, saber en su mente que si algo le llega a pasar, incluso un riesgo de un riesgo laboral mismo, un accidente laboral. ¿Cómo va a quedar cubierta esa persona si trabajo a media jornada no te cubre el beneficio de la seguridad social? Por ejemplo, en ese caso, ¿no? Otra cosa, nosotros en la época del presidente Rafael Correa vimos lograr cosas grandes como la seguridad social a las domésticas, nuestras empleadas, digo nuestras, yo he tenido empleadas toda mi vida y las he querido toda mi vida, porque si tú no quieres a la persona que te atiende, imagínate cómo te atiende, pues. Entonces, me pareció que sí, que generar esa conciencia
porque, hombre, si tú le pagas bien, tú no sientes que le estás haciendo un daño, pero leyes como esas te hacen ver mucho más allá. ¿Sabes qué? Estaba cometiendo un error, mi empleada necesita, y después terminas entendiendo que incluso es un beneficio para ti, porque si se enferma o le pasa algo, ahí está pues el IES para cubrir con todas sus necesidades médicas. Y después pues sus jubilaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El Seguro Social Campesino, hablemos de aquello, o sea, Rafael Correa instauró esta modalidad o la mejoró, la repotenció de tal manera que ahora los agricultores, quienes labran la tierra, pueden sentirse seguros de que tienen una atención médica y medicina gratuita. Volviendo al tema de la ley humanitaria, que ya me empecé a salir con el tema del Seguro Social Campesino, pues sí, yo creo que no es una ley que no ayuda realmente ni a la parte laboral ni a la parte empresarial. Considero que debemos de generar una nueva ley, sí, porque hay que saber que estamos viviendo una nueva normalidad. La pandemia nos obliga a cambiar en mucho las circunstancias. Y sí, tenemos que crear una ley que exista flexibilidad de parte y parte, pero no que sea perjudicial para ambas partes. Qué bueno. Bueno, en cuanto en su currículo y en su trayectoria dice que usted es una mujer agrícola. ¿Cuáles son sus propuestas que llega a la Asamblea para nuestros presentes? Bueno, sí, Mónica Salazar, antes que ser abogada, antes que ser política, es una mujer agricultora. He sido agricultora, hija de un agricultor. Nació en Vinces realmente. Sí, nací en Vinces porque en la isla de Bejucal no hacían cesáreas y yo tenía que nacer por cesárea. A los 2 días de nacida me llevaron a mi hacienda, donde vivo actualmente, en Maduro. Y bueno, he sido agricultora, hija de un arrocero, enamorado del arroz, se podría decir, más que cualquier otra clase de cultivo. Y viví no solamente la alegría de ser agricultora, disfrutar la naturaleza, el campo, sino también la frustración que vive el agricultor. Y yo creo que el punto medular en la falla del proceso en esta comercialización, porque nosotros producimos para que ustedes consuman, pero para que llegue desde el campo hasta su mesa existe una cadena de comercialización. Yo pienso o mi principal aspiración como asambleísta es lograr que se elimine la cadena de la intermediación en la comercialización de los productos agrícolas. Porque si no, ¿cómo respondemos a que una racima de verde te la pagan en el campo a $1.50 y tú vas a comprar una racima de verde a $5 o $6? ¿Cómo respondemos a que de pronto, por ejemplo, un caso personalísimo, ya que está de moda la palabra, sembré sandías después de que salí de la alcaldía? Y resulta que hice una inversión como de $14,000 en la sandía. No fue mucho, ojo, porque sembrar sandía es más o menos costosito. Entonces, son como $3,500 por hectárea, y eso que ahorrando muchas otras cosas como el alquiler, porque tu tierra es propia. Y no me estás preguntando, pero coseché $9,000. Es decir, perdí dinero. Y yo digo entre mí, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque hay intermediarios que manejan todo el mercado de la sandía. Entonces digo, ¿por qué es injusto ser agricultor? Porque mucha gente abandona el campo. No es que lo abandona porque le cae mal el campo, es porque ya no puede sobrevivir en el campo. El campo, en la actualidad, para quien lo produce, es pérdida. Si no tienes grandes volúmenes o no eres parte directa de la cadena de comercialización. Y uno de mis principales proyectos, que ya lo vine desarrollando y que tiene que ver con esto de la eliminación en la intermediación, es el tema del arroz. Soy hija de arrocero, como te dije, fui arrocera, dejé de serlo por lo injusto que es el proceso y es pura pérdida de dinero. Nosotros con el vicepresidente Glass emprendimos un proyecto para beneficiar en un inicio a 2.300 pequeños y medianos productores de arroz. La idea es una apiladora, ya que en la actualidad en el país no existe una apiladora que ponga toda su industria moderna al servicio de los pequeños. Sí, es un centro de acopio, pero también de producción, de darle valor agregado al arroz de nuestros pequeños y medianos, pero para terminarlo convirtiendo en una bolsa o una funda de arroz
de una calidad competitiva, porque si nos vamos a los molinos comunitarios o las peleadoras comunitarias que no tienen pues las grandes máquinas actualizadas, no tienen para darle un pulido, un acabado a ese arroz, para convertirlo en competitivo en las perchas de los supermercados, para que nuestro arroz, a pesar de ser de pequeñitos, se pueda parar muy bien al lado de un arroz Gustadina, de un arroz Real, que son marcas que cada día se hacen millonarias comercializando arroz. Pero yo les pregunto, ¿los dueños de Real sembrarán una pepa de arroz? ¿Los dueños de Gustadina sembrarán, sabrán lo que es levantarse a las 7 de la mañana a tender un cultivo de arroz? Esa es la cadena de intermediación que debemos de cortar, de acortar. Bueno, estamos recibiendo mensajes, estimada abogada. Nos dicen, siempre le escuchamos hablar de los intermediarios, ¿por qué atacarlos si son parte importante de la comercialización? Un amigo desde Baba mismo nos dice. Bueno, creo que he sido clara. En la cadena de intermediación, ojo, no solo hablando de lo agrícola, respondámonos preguntas por qué los dueños de las distribuidoras farmacéuticas son mucho más millonarios que los cirujanos de corazón o de los oncólogos. Respondámonos preguntas, ¿por qué la familia más rica de este país son los dueños de una tienda de supermercados que no producen nada, pero comercializan todo? Yo creo que son respuestas claras. Y en la agricultura, entonces preguntémonos, ¿por qué los piladores tienen más plata, cambian de carro, mandan a sus hijos a las grandes universidades y solo atienden en una pequeña oficina con aire acondicionado? Y quienes nos negriamos 6 meses en el campo, seguimos más pobres, más endeudados. O sea, creo que la respuesta está ahí. Otra pregunta que también nos llega de Juan Bastidas nos dice, usted dice que se va a ayudar a los más pobres. ¿Cómo lo va a lograr? A través de la Asamblea. Bueno, a través de la Asamblea es generando leyes que creen justicia social, equidad social. Estábamos hablando hace un rato de volver a que haya una seguridad social hasta para los jornaleros, para las amas de casa, velar porque eso se cumpla. Leyes que, por ejemplo, en la actualidad, las que nosotros estamos impulsando, las que Mónica Salazar ha visto, que afectan a los más pobres de nuestra provincia, las fumigaciones aéreas. Es verdad que existen leyes que las regulan, pero al no existir reglamentos definidos, les digo porque yo he sido una frontal luchadora con el tema de las fumigaciones aéreas, desde que mi papá le dio cáncer y el Solca le dijeron que un punto determinante del cáncer era las fumigaciones con glifosato, que las hacen en las narices de nosotros porque vivimos rodeados de bananeras. Entonces, el hecho de que los pobres no tienen una voz que nos defienda, no tienen para contratar un abogado para que realmente vele. Entonces, ¿a quién le toca ese papel? Le toca a los legisladores, porque somos nosotros quienes debemos de no solamente crear leyes, sino ver que los reglamentos se implementen y que esas leyes terminen siendo aplicadas. En esa lucha que, mira, era alcaldesa, significa que tenía como que un poquito más de voz que un ciudadano, entre comillas, común y corriente. Me encontré con que la DAC, la Dirección de Aviación Civil, le echaba la culpa a, de pronto, las compañías de fumigación aérea. Las compañías de fumigación aérea le echaban la culpa a las prefecturas que tenían competencia de ambiente. El Ministerio de Ambiente le terminaba echando la culpa a los municipios. A la hora de la hora, y eso que nosotros generamos una ordenanza, o sea, que lo que queríamos era buscar que todas estas entidades y todas estas instituciones, como DAC y todos ellos, se unan para cumplir con la normativa y el único fin era de que ya no se fumigue sobre las escuelas, con los niños en recreo, sobre los pueblos, sobre las personas, sobre los empleados de las bananeras. No existe, es mentira. Está en la ley, pero está en letra muerta, porque no se está aplicando en la realidad. Otra de las leyes para ayudar, bueno, yo creo que de la intermediación agrícola está claro el tema de Arroz de los Ríos, que es una marca que creamos y este proyecto va a retomarse con el equipo del vicepresidente Rabascal. Lo inicié con Jorge Glass y me voy a sentir la mujer más dichosa del mundo que este proyecto se termine con el equipo del vicepresidente Carlos Rabascal. El tema también que queremos, que tal vez no va enfocado hacia el más pobre o a la pobreza, pero que sí, muchas veces la injusticia o la justicia como tal
no se aplica en los que no tienen recursos para contratar abogados. El tema de llegar a lograr, especialmente como Mónica Salazar, quiero estar al frente, y del tema de cadena perpetua para los violadores de niños y niñas. Creemos que un ser humano que se atreve a violentar la intimidad de un pequeñito que no tiene cómo defenderse debe no solamente ser sancionado con el máximo de la ley actual, ¿Y qué haremos con los derechos humanos? debe ser sancionado, Cuando estar se preso. pueda defender. Los derechos humanos nos tendrían que explicar la receta de por qué han estado constituidos en varias instituciones, reciben fondos y los índices de violación siguen tan altos como están. Entonces, aquí no es que está fallando realmente nuestra propuesta, está fallando el trabajo de la gente de derechos humanos que ya vienen constituidos como sociedad décadas atrás, porque la época del esclavismo, la época de las dictaduras, se acabaron hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué ha pasado con los grupos de derechos humanos hasta el día de hoy? A mí no me importan los derechos humanos siempre, las organizaciones, ojo, hablando, siempre y cuando se trata del derecho humano de este niño y niña que está siendo violentado por una persona que está enferma psicológicamente. Por ahí escuchaba a una política muy conocida en nuestro país hablar de la castración química. No estoy de acuerdo, porque una persona enferma, y como abogada y también he estudiado pues sociología forense y tantas ramas del derecho que nos llevan a sacar conclusiones lógicas. Un enfermo, psicópata, que quiere abusar del pudor de un niño, no solo usa su miembro, usa otras cosas, porque la perversión de su mente le da para tanto. Entonces a ese enfermo hay que encerrarlo, hay que ponerlo tras las rejas para que no lastime más. Yo sí estoy de acuerdo, gracias a Dios, en la arquitecta Pierina Correa, nuestra candidata, quien encabeza el listado de asambleístas nacionales. Encontré pues coincidencia en que ella va a luchar también por esta causa, es decir, que como mujeres juntas nos identificamos, y yo creo que los hombres también, no es que creo, estoy segura que la mayoría de hombres también encuentran positivo, no es que son padres, no es que también tienen hijos, tienen nietos que pueden pasar por aquello. Entonces, bueno. Abogada, hablando del tema de violencia, este 25 de noviembre, este miércoles 20, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay 6 de 10 mujeres que son violentadas durante toda una semana. Esta semana, hoy día inclusive, mató la madre a la hija. Imagínate, la madre a la hija, en Manta. Cuénteme, ¿usted qué propuesta tendría, pero para que ya la gente, o sea, ya la mujer no dude en denunciar, porque ella denuncia y la responsabilidad recae sobre ella, porque los operadores de justicia, lo primerito que le van a decir es que no, ¿usted con qué ropa andaba? Con una minifalda. Ah, usted tiene la culpa, pues. ¿A qué hora andaba en la calle? A las 10 de la noche. Es que usted tiene la culpa por ser violentada. ¿Por qué andas ahora? Entonces, ¿cómo cambiaríamos ese sistema, abogada? ¿Cuál sería su propuesta? Bueno, si tú te remontas a mi Facebook, a la publicación, ¿y por qué lo digo? Porque va a sonar un poco repetitivo con el primer caso, con el caso que estábamos hablando hace un rato de los violadores, pero si te remontas a mi Facebook hace un par de meses cuando anuncié que el presidente Correa me había llamado para esta oportunidad de ser candidata asambleísta, dije que la cadena perpetua debería ser para violadores de niños y niñas y de femicidas. ¿Por qué? O sea, y no es que la solución es encerrar a todo el mundo, no, sino que, como hablábamos hace un momento, el ser humano necesita leyes fuertes para lograr la coerción y convencerlos de que no se debe de cometer esos delitos. Pero como tú dices, esta ley no solo debe estar enfocada en un encierro para toda la vida para el individuo, debe de ir acompañada con leyes y con capacitaciones a nuestros operadores también de justicia, que entiendan que vivimos en un mundo moderno donde las mujeres tenemos la libertad de vestirnos como deseamos, de andar como querramos. A mí no me gusta tomar, pero si una chica quiere tomarse un cóctel con sus amigas y morirse de risa en ese momento, tiene derecho.
Entonces cuando los hombres están tomando en un billar y están muertos de risa y están en su chacotada, entonces también puede pasar una mujer por la vereda y verlos muy coquetos, muy sonrientes y decidir que cuando salgan del billar los van a violar. Pues no, debe haber una justicia y una equidad, una igualdad. Cuando hablamos de igualdad de género, no solamente debemos de pensar que tenemos igual de condiciones en las condiciones generales, comida, medicina, salud, también derecho a divertirnos y a ser libres y a vestirnos como queramos. ¿Qué dice usted de la mujer riocense en este momento de que son abusadas sexualmente, que son abusadas psicológicamente? En el tiempo de la pandemia, de la cuarentena, prácticamente la Se mujer develó mucho. vivió ya con el agresor. Ya no pudo salir, sino que ya convivió con el agresor y hubieron muchos casos de femicidio. Entonces, ¿cómo no quedar eso? O sea, ¿cómo que la mujer denuncie? A pesar de que es el esposo, el papá de sus hijos, pero ¿cómo la mujer puede denunciar y estar segura de que no va a quedar en la impunidad, que se va a pagar por ese delito que se ha cometido? Bueno, yo pienso que más que todo es una cuestión de cultura. Debemos empezar hablando con las mamás y las abuelitas, porque el machismo viene desde la casa. Desde la casa le decimos a la niña, anda a lavar los platos y tu hermano no va a lavar los platos porque tu hermano es hombre. Tu hermano tal vez saca la basura, saca el perro. Tu hermano puede salir a sacar el perro porque él es hombre. Tú eres niña y tú vas a lavar los platos, a lavar la ropa. Entonces, si no generamos igualdad de condiciones, el día lunes lavas los platos tú que eres el niño, el día martes lavas tú que eres la niña, desde ahí, ¿no? Empezar también a generar una cultura con respecto a no ser alcahueta. Yo conocí un caso muy personal en donde la oficial entraba por la puerta de la casa y la moza entraba por la puerta de la cocina. Y la mamá de todos sus hijos varones, tenía como 5 hijos varones, permitía eso. Y se orquestaba y se ponía de acuerdo con sus empleadas para controlar que no se crucen las oficiales y las mozas dentro de una misma casa. Creo que eso me enseñó una lección de vida. Y en mi casa, yo tengo un hijo de 22 años, que hasta el día de hoy no es que no le acepto, es que le enseño que el día que él me meta a una mujer a mi casa, una novia, su compañera, a ser su compañera de vida. Porque yo no le voy a permitir que pasado mañana me presente otra estando con su esposa. Y que yo como madre, yo fui madre soltera, me enamoré muy joven, me separé muy joven y me quedé con un niño muy joven. Y como le digo a mi hijo, porque él es ese niño, yo no quiero que exista otro niño, como tú lo fuiste, un niño solo, un niño que se crió con la figura de su abuelito como padre, por los errores que cometí como madre, que cometió tu padre también conmigo. Entonces, yo creo que son ejemplos de vida que nosotros los padres debemos inculcar a nuestros hijos, no que mi hijo entre más novias tiene, más macho es. Entonces, la sociedad se viene degradando por culpa de nosotros y nuestros malos ejemplos también, ojo, ojo con eso, que el papá le pega la guiñada de ojo al hijo y no, pues mijito, no le digas nada a tu mamá, tú sabes que eso es entre nosotros, no sabes lo que le estás metiendo en el cerebro, qué clase de ser humano estás convirtiendo a ese niño. Entonces, la mujer de ahora, lo que le puedo decir con respecto, ya hay leyes que nos ayudan, ya es bastante que ahora con una boleta de auxilio, ahora ya está mucho más tomado en cuenta la violencia de género. Pero sí, debe de aprenderse a valorar y a respetar ella misma. No permita, después del primer alzada de voz, después de la primera insultada, coja sus cosas y váyase. Así sea que le toque empezar de cero, así sea que le toque volver a empezar. Yo he escuchado a muchas mujeres, es que no, es que lo hago porque después, ¿quién me mantiene? Hija, venda tortillas de verde y manténgase sola, pero no aguante a un abusador, porque ese abusador hoy la cachetea, hoy la insulta, mañana la mata. Abogada, otra preguntita que también deberíamos de anunciarla, es que ¿qué opina usted sobre el plan de gobierno del binomio presidencial, de su binomio presidencial Arauz Carvajal, en donde manifiesta textualmente que el objetivo de su plan de gobierno es recuperar la democracia, el Estado plurinacional e intercultural, la dignidad del trabajo, una estructura económica y productiva sostenible y la soberanía para caminar hacia la construcción de la sociedad del buen vivir?
siguiendo la ruta de la Constitución, ¿no? Obvio. ¿Qué opina usted al respecto de todo este objetivo? Bueno, yo estoy contentísima porque escuchar nuestro plan de gobierno es sentir que vamos a volver a esa década donde conquistamos grandes derechos para una sociedad abandonada, injusta, que es la sociedad más pobre. Rafael Correa a mí me enamoró políticamente hablando, me enamoró desde que lo conocí en política. ¿Por qué? Porque lo vi un hombre bien parado, un hombre que vino y que no le importó generar leyes y condiciones para quitarle a los más ricos no su dinero, sino sus excesos. ¿Para darle a quién? A los más pobres. No regalarle dádivas, sino regalarle por lo menos servicios básicos de calidad. Entonces, yo simplemente es un plan de gobierno en recuperar. Yo sí siento que ese refrán, vamos a recuperar la patria, es textual, lo vivo y hago campaña enamorada, ilusionada con ese refrán como portaestandarte en esta lucha política en la que estoy. Así que todas esas condiciones que están presentando dentro de su propuesta y de su plan de gobierno, nuestro binomio, pues por mí no solamente son aplaudidas, sino que son replicadas en cada hogar para que la gente entienda, y más que todo el más pobre, el abandonado, el invisibilizado, entienda que van a volver los días de gloria, porque ahora se les han robado todo, incluso esa esperanza, porque antes la tenían y ahora ya no la tienen. Bueno, y para culminar ya esta entrevista, ¿qué opina usted acerca del Consejo Nacional Electoral con estos cambios, con esta calificación de mi nombre? Usted, o sea, Arauz y Vizcarra tuvieron problemas. Ahora lo tiene Álvaro Noboa, que lo ponen, que lo sacan, que lo meten, no sé. Pero en todo caso, está faltando la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opinión usted le da al respecto con estos cambios? Bueno, yo no solamente hablaría del Consejo Nacional Electoral, sino también del Tribunal Contencioso Electoral. Esto no solamente hace que parezca un juego de ping-pong, sino que también se dilatan más los tiempos. Yo creo que todas las personas que cumplen con los requisitos básicos de la Constitución y del Código de la Democracia tienen derecho a participar, pero obviamente empiezan las componendas, las legulladas en la interpretación desmenuzada de la ley y empezamos a generar presión, aprobamos o no aprobamos ciertas candidaturas de acuerdo a las conveniencias. Por ahí he leído que dependiendo de los votos en la asamblea, se decide si se aprueba o no se aprueba tal candidatura. Entonces, no debe haber una relación. Por eso entiéndase que el presidente Correa cambió esto de que los partidos políticos tengan cuota de poder dentro del Consejo Nacional Electoral y de las autoridades electorales. Por esa misma razón, pues, porque cuando son cuota política, terminan siendo juez y parte, pues, amiga. Entonces, ¿en dónde va a haber ahí una justicia electoral? Si todos tienen sus componendas y todos quieren su pedazo del pastel y acomodar la ley a sus propias En conveniencias. todo caso, ¿habrá garantías del Consejo Nacional Electoral ahora en las elecciones? Bueno, nosotros hemos demostrado como nuestro binomio, pues a través de UNES, nuestra alianza a través de UNES, en la Unión de Centro Democrático y Compromiso Social, que somos un grupo bien aguerrido, un pueblo bien parado. Hemos ido a luchar, a reclamar y a hacer relajo. Bueno, Alvarito manda por ahí sus abogados pelucones, aniñados, no. Nosotros estuvimos en masa popular gritando y peleando y pues hemos hecho respetar los derechos de nuestro binomio y los derechos nosotros al poder elegirlos. Hoy tenemos por ahí algún problema en el Tribunal Contencioso Electoral donde se pretende seguir dilatando o generando la falsa expectativa de que no nos van a dejar participar, pero venceremos, hay que solamente resistir, como dice nuestro máximo líder, y vamos a vencer en esta contienda electoral. Bueno, pues por último ya, ¿quiénes están conformando la lista 1? Centro Democrático. En Los Ríos. En Los Ríos. En Los Ríos, pues, la lista 1 está encabezada, 1-5, somos Alianza UNES, 1-5, está encabezada por nuestro querido compañero de la ciudad de Quevedo, el arquitecto Humberto Alvarado. Humberto Alvarado fue vicealcalde, concejal y vicealcalde de Quevedo.
y pues es quien en la actualidad está encabezando la lista, aparte pues de ser un compañero candidato, un amigo al cual quiero y admiro. También pues, bueno, lo acompaño yo, ya creo que hemos hablado mucho de mí. En segundo lugar tenemos a la compañera, la ingeniera Vanessa Freire, quien es pues la directora nacional de Compromiso Social y por ende pues nos acompaña en la papeleta. El suplente de ella es un tipo al cual admiro muchísimo, un hombre brillante, un hijo de la Revolución Ciudadana, ya que él es un becario que por su capacidad pudo graduarse en algunos países con diferentes becas, en España, Brasil y Bélgica. Está para recibir su último doctorado en Bélgica, un hombre que de verdad tiene mucho para aportar en nuestra provincia, en especial para nuestra agricultura, y con el cual siento que hacemos cierto dúo dinámico, porque yo soy agricultora, pero él es el profesional en la agricultura. Sí, bueno, en práctica de la teoría. École. Sí. Él es el ingeniero Alexis Matute. Fue pues catedrático hasta poco en la UTQ, pero entendamos que por ahora ser candidato pues tuvo que renunciar. De ahí, continuando en la lista, tenemos en tercer puesto a nuestro querido abogado, el doctor Ronald González, quien es el actual director provincial de Centro Democrático, un querido profesional pues y que nos ha ayudado mucho en esta parte de la contienda electoral. Recordemos que Centro Democrático nos abrió sus puertas porque pues por todos lados nos querían proscribir, ¿no? Acompañando a Ronald está Paola Macías, una gran gloria del deporte de Valencia, de la ciudad de Valencia, una ingeniera también, una amiga muy querida, una mujer muy aguerrida, muy luchadora y que ha participado mucho en proyectos sociales, ha sido directora de áreas sociales de municipios como el de Quevedo y que ha estado siempre trabajando con proyectos como el MIE, proyectos del MIES, en todo este ámbito. Entonces ella está muy empapada de este tema, ¿no? De ahí tenemos en cuarto lugar a Diana Anchundia. La abogada Dianita Anchundia fue concejal de Buena Fe. Actualmente, pues, ella, a través de su bufete y su estudio de abogada, ha venido luchando mucho, en especial por el tema del tránsito. Es muy injusta la ley de tránsito, especialmente para nuestros agricultores. Diana conoce muy a fondo el tema porque le ha tocado defender a diferentes asociaciones agrícolas contra este atropello de la ley, pues, y obviamente vamos a apoyarla en este proyecto de ella. Luego, acompañando a Dianita, tenemos a Daniel Tello, él es el director provincial de Compromiso Social de Los Ríos. Luego tenemos en quinto lugar sería, ¿verdad? En quinto lugar al licenciado Werner Yela, él es un periodista, me imagino conocido por usted, su colega, dueño de algunos medios importantes de la ciudad de Quevedo y de la ciudad de Vinces. Un hombre muy querido y que a través pues de su rol como periodista va a representarlos muy bien y también va a generar leyes. Hoy que hay cierta disyuntiva que la prensa está totalmente a veces vinculada a un solo criterio y a un solo pensamiento y tapa y esconde. Indirectamente, ojo, no lo hace directamente, indirectamente esconde muchas cosas y no responsabilidad. Entonces sabemos y creemos que Werner ha venido a sumar en este equipo para trabajar mucho en esta línea y que hay una prensa transparente, que es lo que buscamos, ¿no? Acompañando a Werner está Madeline Rodríguez, una joven babaoyense, líder de juventudes de aquí y que maneja muy bien el espacio con temas jóvenes. Recordemos que ahora la ley, incluso el mismo Código de la Democracia, pues nos obliga a llevar la cuota de juventud, que más pues que una líder de las causas sociales y de la tendencia pues nuestra de centro izquierda, que está acompañando en este caso a Werner en el quinto puesto. En el sexto puesto tengo una compañera, no solo candidata, sino coterránea, también babense, así mismo la chiquitita del grupo que le llamamos, no solo por el porte, sino porque es la pequeñita nuestra. Ojo, no minimicemos su porte, es una gran mujer,
de gran valor Claro. y que también ha venido a aportar aquello que necesitamos. El concepto y la importante participación dentro de una asamblea de quienes van a ser el futuro de la patria. Nosotros a nuestra edad ya sabemos que no vamos a ser el futuro de la patria, pero sí somos los padres de la patria. ¿Eh? Cuidado, mucho ojo con eso. Los padres del futuro de la patria. Me estaba comiendo la palabrita. Los padres del futuro de la patria. Nosotros quienes estamos en esta edad precisa, en esta edad media, somos los padres del futuro de la patria. Pero sí, tenemos que incluir a los quienes van a ser los protagonistas de ese futuro. Y por eso, pues, la razón de estas dos mujeres jóvenes de nuestra lista. Y, pues, como no podía faltar también un compañero agricultor, quien es el compañero de nuestro sexto casillero, que es el asambleísta alterno, Jacobito. De tanto decirle Jacobo Suárez, Jacobo. Él es un productor con sus propias manos, sembrando maíz, arroz, soya. Entonces necesitábamos también, pues, esa cuota de quien ha sufrido el labrar la tierra. Recordemos que nuestra provincia de Los Ríos es netamente agrícola y tenemos que estar respaldados también en la lista por gente que labra la tierra. Por esa es la razón de tener a Jacobo con nosotros, y creo que el presidente Correa y el Buró Nacional fue muy equitativo a la hora de tomar decisiones con respecto a la ocupación de estos escaños. Pero más que por todas las cualidades que te he nombrado, considero que es la lealtad, el compromiso y la transparencia de cada uno de los que conformamos esa lista, los que hicieron en tomar una decisión al Buró Nacional para darnos la oportunidad de participar y pertenecer a él. Me alegro, un equipo bastante fortalecido, estimada abogada. Ahora sí, su mensaje final para los riocenses que le están viendo y a través de todo el mundo, porque prácticamente ahora las redes sociales nos llevan, pues, a través de viajar a través de todo el mundo y nos están viendo y escuchando. Bueno, decirle a mis queridos hermanos riocenses que las luchas sociales no caminan solas, necesitan gente para que avancen. Y ahí los necesitamos a ustedes. Necesitamos a todo el pueblo riocense unido. Necesitamos a todos esos militantes correístas que sintieron en carne propia una década ganada, una década de oportunidades, que hoy salgan todos los días, que aprovechen cada oportunidad en replicar ese mensaje, en llegar a los diferentes extractos, pero en especial a los más invisibilizados en la actualidad, a los más pobres, a los que han perdido su empleo, a los que hoy pasaron a ser de clase media a clase baja o tal vez clase pobre. También decirles, pues, a todos y cada uno de quienes podemos a través de este medio, a pesar de que no somos pobres y tenemos clase media y tenemos un título, una profesión, o vivimos normal y tenemos cómo satisfacer nuestras necesidades básicas, que no nos hagamos los ciegos, que ese egoísmo de esa mencionada frase, a mí me importa lo que pasa en mi casa y lo que pase con los míos, debe ser erradicada. Debemos empezar a preocuparnos por lo que pasa con nuestros vecinos, con lo que pasa con los demás en nuestra sociedad. Por eso es que estamos construyendo una sociedad egoísta, donde ni en el mismo barrio se llevan, ni en el mismo cantón. A veces la gente no se une por luchar por sus causas. Es hora de despertarse y de ir a hablar el mensaje de recuperación de la patria. Y este proyecto, el único que representa a este proyecto de recuperar la patria y volver a esa época donde había derecho, justicia social, un Estado equitativo y servicios sociales iguales para todos, es este equipo que está encabezado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal y complementado con toda la lista de asambleístas y parlamentarios andinos que conformamos la lista 1-5 Alianza UNES. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos entonces a la abogada Mónica Salazar. Ella es asambleísta alterna del Centro Democrático Lista 1. Le auguramos muchos éxitos, estimada abogada. Y muchas gracias, amigos, por la sintonía de Maco TV Digital. Muy buenas noches y en una próxima oportunidad.